Con la que llevo ya colaborando muchos años. Creo que ya es la sexta jornada en la que colaboro con ellos. La verdad es que es un gusto y estoy encantado de pertenecer a ellos. Bueno, como me conocéis, aunque hay mucha gente de zonas como de Zamora, Segovia, Ávila, bueno, pues siempre que voy a sitios fuera, aunque esté en mi casa hoy, pues comento de dónde vengo, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos, principalmente. Vengo de una familia de agricultores, como todos sabéis, igual que todos vosotros. Bueno, pues cuando yo me incorporo con mi padre y con mis tíos es a finales de los 80, ¿verdad? Ellos, igual que todos los demás, pues practicaban la agricultura convencional, con el arado, el vinado y demás, bueno, con laboreo tradicional, ¿verdad? Para dar el paso a principios de los 90 a un mínimo laboreo que se basaba prácticamente en un pase de grada, donde luego con la propia sembradora también se incorporaba el abono de fondo. Luego a partir del 96-97 ya empezamos a incorporar los restos de cosecha, que para mí yo creo que ha sido el avance y será el avance más potente que hay en el tema de agricultura. Lo compaginamos también con la rotación de cultivos. Si es posible, no hacemos paja sobre paja nunca, ningún año, siempre por razones de lo que se han comentado, antes lo ha hablado César, bueno, pues se puede también haber, y las hay, de hecho lo vais a ver luego también, porque me gusta poner mucho los fallos que se cometen, los que cometemos, muchas veces por obligación y dependiendo de las circunstancias de cada año, porque cada año no hay ningún año que sea igual a otro, y de los errores es de donde más se aprende, o por lo menos en nuestro caso ha sido así, de los errores de donde más hemos aprendido. Bueno, a finales de los 90 nos ponemos con la siembra directa, ya dejamos los residuos en el suelo, la rotación efectiva de cultivos, la siembra directa, y a partir del 15 transformamos la primera máquina para hacer la agricultura de precisión. Primero los datos, primero los mapas, marcar las zonas, analizar por zonas distintas para ver el análisis de suelo, a ver si en realidad esas capas, esas zonas donde nos marcan los equipos, que es donde menos producción hay, donde más producción hay y donde una producción media es real en laboratorio. Así era, efectivamente nos encontrábamos tesituras donde habíamos puesto las mismas cantidades de abono para producir 8 toneladas en un regadío que para producir 2 dentro de la misma parcela, o 4, ¿verdad? Entonces, pues estaba hasta las trancas en analítica, tanto de fósforo y de potasa, en las zonas bajas de baja producción, después del análisis, y en las zonas de alta producción estaba bajo mínimos, ya que el suelo había sido capaz de desarrollar todo ese potencial de producción y no había prácticamente nada de fósforo y potasa. Sin embargo, en las zonas de baja producción, ya digo que en analítica pues nos estaba diciendo que estaba hasta las trancas. Entonces llevábamos haciendo muchos años las cosas mal. A partir de ahí damos el paso de hacer las siembras y los abonados variables y infinidad de pruebas que, como podéis ver, tanto tratamientos selectivos en zonas donde solamente había que tratar unas zonas distintas a otras, bueno, un montón de historias. Pero bueno, a grosso modo la historia es esa. Y por eso lo llamamos, digamos que para nosotros lo fundamental es el suelo, porque lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hemos pasado de gastar 1.000 kilos por hectárea de producción de un trigo y una cebada en abono, a este año vamos a irnos a 2.000 kilos solamente en abono de fondo y en abono de cobertera. O sea, la situación yo creo que no ha sido nunca la que vamos a vivir ahora. Y cómo gracias a los residuos, gracias a la materia orgánica, gracias a la mineralización,
el coste sin bajar la producción a casi un 50%. Es como decir, bueno, pues estamos en la situación de antes con la situación de ahora. Bueno, pues es cosa o caso milagroso, pero bueno, vais a ver cómo se hace y cómo da respuesta a todo lo que hemos comentado. La zona nuestra, estamos en una zona donde la pluviometría ronda los 400 litros, estamos años con 200 y pico, los años extremos de extrema sequía, y años como el año pasado, pues podemos llegar hasta los 500, pero bueno, la media viene a ser de 400. Estamos en el sur de Palencia, en la zona del Cerrato. Como bien decíais antes en la anterior ponencia, pues claro, los medios de producción en este sistema que nosotros apostamos por él, bueno, pues digamos que tenemos que tener la maquinaria precisa para colocarlo en nuestros suelos, en zonas, como bien decía César, igual le funciona muy bien el disco, en zonas como la nuestra, pues a lo mejor funciona algo mejor la reja. Bueno, pues lo más importante, pues adecuar el sistema de maquinaria dependiendo de las zonas. El tema de fitosanitario, como habéis hablado también, pues es un mundo, la verdad, es un mundo, pues temas de fitotoxicidad, semillas, abonos. Lo más importante, como bien decía el burgalés castillero, Alejandro Tapias, el suelo ha sido y será la principal herramienta, el principal recurso para desarrollar esta actividad. Bueno, la agricultura de conservación es una técnica que conjuga. El primer pilar es la rotación de cultivos, el residuo de cosecha, la siembra directa. Hablamos del residuo de cosecha, importantísimo. Luego vais a ver el efecto que hay en el incremento de materia orgánica y en la disminución de aporte de abonos y en el grado de mineralización al final, después de pasar unos umbrales de materia orgánica. ¿Qué consigue? Que el incremento de la productividad disminuye los costes y el ahorro de medios de producción, ¿no? Lo que decíamos, de hacer más con menos, eso es lo principal. Y lo que es bueno para el bolsillo también es bueno para el medio ambiente. Está claro que cuanto menos aporte tengamos y más producción saquemos, es el más beneficiado del primero del medio ambiente. Se comienza en la cosecha anterior. Yo siempre digo que la siembra empieza en la cosecha, dependiendo de cómo gestionemos todo el resto, dependiendo de cómo gestionemos toda la cosecha, pues así tendremos menos o más problemas a la hora de la siembra. Gestionar el rastrojo, control de rebrotes, la descompactación es fundamental, como bien decía Ángel también. El suelo es un ser vivo y tiene que respirar. Lo que vemos es que en años muy húmedos la maquinaria no es la maquinaria de los años 60 ni los años 50. Un tractor de ahora pesa 10 veces más que toda la maquinaria junta que había en un pueblo como el de Torquemada, por ejemplo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es importante realizar todas estas tareas y condicionarán el éxito o el fracaso de lo que nos va a venir, ¿verdad? Porque, a ver, el campo no es, como siempre también, como una metáfora y una comparativa de una fábrica que la cogemos obsoleta hoy y en 6 meses la hacemos la más moderna del mundo a base de dinero. En la agricultura no podemos hacer eso. Yo me acuerdo que gente que dio el paso de la industria por hobby o por lo que fuera, decía, bueno, pues ahora invierto cientos de millones, compro 2000 hectáreas y lo voy a poner lo más número 1 del mundo mundial. Y yo le dije al minuto que no lo voy a hacer así. O sea, para tener un suelo así te hacen falta 30 años de trabajo y de sacrificio. Entonces, hay gente que van a pasar de esta vida a la siguiente y no lo van a conocer. Luego la rotación de cultivos, luego lo comentaremos. Selección de cultivos a implantar, definir las rotaciones, componer las parcelas en lotes, luego lo vais a ver también en campo, seguimiento de las parcelas en control de rebrotes. Bueno, puede haber tantas alternativas como explotaciones, pero debe siempre seguir la misma filosofía, lo que decíamos de un cereal, una leguminosa, un cereal, una oleaginosa. Podemos empezar con un girasol o con una colza y acabar con un girasol, ¿no? Desde septiembre hasta mayo. Podemos pasar por la camelina también, podemos pasar, como bien decía, por un cártamo. En definitiva, cultivos hay. Lo que hace falta es que funcione lo mejor posible en nuestras zonas. Y no vamos a poner cultivos que
que nos vayan a afectar económicamente. Una adecuada rotación es capital en esta técnica, el control de las malas hierbas también, gestión del tiempo, o sea, es que al final cada cultivo tiene un beneficio, tanto para sujetar el tema de resistencias a malas hierbas, resistencias a la sequía, por circunstancias de cómo está ahora mismo el mundo, pues necesitamos igual cultivos que sean muy pocos exigentes en gastos para evitar pues ahora mismo el tema económico. Entonces tenemos que jugar con muchas variables y no podemos jugar solamente cerrarnos con pocas variables. Hay que tener la mente abierta y siempre, lo digo también en todas las charlas, que este trabajo nuestro, esta profesión nuestra, no es para ir en cortas, es para ir en largas. Siempre que se vayan cortas, se lo decía también en otras jornadas, es decir, digo, tú no puedes hacer una planificación mirando la bolsa de Chicago o mirando la bolsa de París, porque estamos viendo que es un fracaso total. Entonces la planificación hay que hacerla sin mirar esos detalles y siempre planificando a largo plazo en beneficio nuestro. La rotación impura, bueno, pues el de paja sobre paja lo estamos viendo, bueno, pues lo veíamos hace muchos años, decir, joder, para yo mantener la misma producción necesito más aporte de abono de fondo, más aporte de nitrógeno, al final también algo más de semilla, porque se va perdiendo más semilla y demás, sobre todo en paja sobre paja. Tenemos problemas de fitotoxicidad, como vamos a ver después, aneropatías, que también vamos a ver, pérdidas de hasta un 60 y un 70% de semilla. Al final el beneficio, el primero que tiene que ganar es el agricultor. No puede ser que se lleven el beneficio otros, como ha pasado siempre. El primero que tiene que llevarse el beneficio es el agricultor. Como bien decía, lo de la bolsa de Chicago y las bolsas de París, pues no hay que dejarse de llevar por el humo, ¿verdad? Porque luego se paga caro. Diversificar riesgo, como vamos a ver también en las tablas donde tenemos ahí los detalles económicos, facilitar el control de malas hierbas, extracción de nutrientes, como habéis comentado también antes, a distintos perfiles, permite rebajar el uso de fitosanitarios, en algunos casos 30, en otros casos más, en otros casos menos, dependiendo. Se evitan aneropatías, como vamos a ver después, tipo lo que hablábamos antes, se amplía la campaña de siembra, lo que hablábamos de las oleaginosas, desde septiembre hasta mayo. No estamos encorsetados con el monocultivo de hacerlo los últimos 7 días de octubre y los primeros de noviembre. Estamos mucho mejor planificada toda la explotación, no tiene nada que ver, sabes que no tiene nada que ver una agricultura con otra. Lo que hablabais antes en la primera ponencia de César, donde, bueno, pues aquí veis en la parte de izquierda un monocultivo con la misma semilla, el mismo abono de fondo, la misma cobertera y demás. Y la única diferencia es que la parte de la derecha viene de una rotación efectiva como viene de girasol. Todos los granos que hemos puesto en el resto del girasol, pues todo han nacido. Donde lo que hemos colocado a la parte izquierda, que es donde viene el monocultivo, pues ha perdido un 60-60%. Entonces aquí ya, aunque vengan milagros, el golpe le tiene el agricultor, ya no le tiene nadie más. El primero que le acusa el golpe es el agricultor. No es un fenómeno exclusivo de la siembra directa, que con siembra directa también ocurre, pero sí se controla con una rotación efectiva de cultivos. Los criterios de elección de variedades, pues bien decimos, épocas de siembra, control de rebrote, volumen de rastrojo, también hablábamos antes, pues vas a tener menos problemas a la hora de hacer la siembra, siempre y cuando sea un cultivo que tenga menos volumen de rastrojo, resistencia a plagas y enfermedades, resistencia a determinados fitosanitarios, que sabíamos antes pues, con el tema de los clorturones o los isoproturones y demás. Bueno, ahora, como ya se ha reducido a la mínima expresión, pues cada vez hay menos problemas en tema de resistencia, porque cada vez hay menos productos químicos. Adaptación en general al entorno, mantenerse atentos y siempre probar lo que pensemos que mejor papel, como os decía antes, puedan hacer en nuestra explotación. La época de siembra, como hablábamos, del control de rebrotes, aplicación de fitosanitarios lo más próximo a la siembra, porque siempre tenemos que tener la competición. Digamos que el que primero tiene que salir a la palestra es el cultivo para que no haya competencia, y lo más cercano al cultivo, al nacimiento de ese cultivo es cuando hay que hacer la aplicación de, no la siembra, o sea, no la ciencia, sino a la siembra, lo más temprano a la siembra, lo más cercano a la siembra. Recomiendo que se haga el tratamiento de fitosanitario para
complicado porque ha llovido muy tarde, entonces lo ideal, claro, es que venga la otoñal, pues, que te empiece a llover en septiembre, octubre, y cuando vayas a sembrar, pues estén las malas hierbas todas, o el 80%, haces una limpieza terrible. Este año, por ejemplo, no ha ocurrido y ha habido muchos problemas por el tema de los rebrotes, por el tema de los tiempos famosos, por guardar los tiempos. No es un fenómeno fácil, no es un sistema fácil, su implantación alcanzaba en 2024 un 20%, hablando de la siembra de la agricultura de conservación. El planificar las alternativas, nosotros lo tenemos diseñado, luego lo vais a ver en campo, un 25% de cereal, un 25% de oleaginosa, otro 25% de cereal, en el caso trigo, cebada, oleaginosa, girasol, camelina, y en proteaginosa el guisante. Control permanente y exhaustivo de la evolución de cultivos. Es que es verdad que ya no puedes hacer como con el monocultivo, por ejemplo, que veíamos a nuestros padres, ¿no? Decían, bueno, pues los sembraba y hasta que no vaya a hacer la aportación del abono o tal, pues no paso por ahí. No, este sistema no te permite eso. Hay que estar controlando el campo en todo momento. El manejo del fitosanitario, la maquinaria adecuada, más costosa y equivalente al laboreo tradicional, como hándicap. Bueno, estas son pruebas que seguimos haciendo a día de hoy. Bueno, pues la imagen del centro es una siembra, digamos, variable, localizando el abono de fondo, el abono de cobertera también es variable, la semilla es variable, y la parte izquierda de forma convencional. Bueno, pues seguimos tomando datos, tomando notas y todo esto. Todo el mundo sabe que el laboreo de conservación, dejando los restos y demás, pues el cambio es radical, lo que es cambia hasta el color. Como bien decía Ángel, que se ha dedicado por muchos años a estudiar el suelo y demás, pues lo primero que cambia es el color, la textura, la materia orgánica. Nosotros venimos del sector de la remolacha y, bueno, pues llevan el tema de AINCA y todo esto, pues llevan desde los años 70, donde ya te obligaban a mantener un cuaderno de campo y análisis del suelo. Nos hacían ya recomendaciones de abonados y demás para, dependiendo de una producción esperada, pues aportar esas unidades. Ya digo que es de los años 70 y tenemos datos de los años 70 donde teníamos, por regla general, en el secano, pues andaba con 0,4, 0,5, 0,6 de materia orgánica, y bueno, pues hemos llegado en algunos casos hasta el 3,5 de materia orgánica. Los fallos, bueno, pues este es un tratamiento que hicimos en su día en el guisante para un insecticida, fungicida y demás. Bueno, por un cambio brusco de temperatura, pues se fue al traste. Entonces, bueno, pues es tan delicado todo. Los cultivos, claro, vamos a un cultivo de cereal y lo soporta prácticamente todo, ¿no? Vemos que aunque hagamos barrabasadas, lo aguanta. Sin embargo, cuando ya entramos con cultivos, pues leguminosas sobre todo, pues son muy sensibles. Cualquier cambio brusco, cualquier historia, se nos puede ir al traste y dices, joder, pues vaya, pues no, pues aunque veamos todo esto, el beneficio que hay detrás de esto está como está, que por la parte que tuvo el tratamiento no dio nada. Ahí en la imagen no veis que hay 1000 kilos más por hectárea de este año que viene el cultivo que le sigue. No lo veis, pero es en realidad tiene 1000 kilos más. El cultivo que vamos a implantar después de esa leguminosa tiene 1000 kilos más por hectárea. Un año normal, si es un año excepcional, pues puede ir bastante más. Entonces, aunque venga un fracaso, siempre, por eso digo que siempre hay que ir para todo. No hay que ir en cortas, hay que ir en largas, hay que mirar en el más. Los fallos son nuestros, no del sistema. Hay que ver el sistema, detectar dónde hay que corregirlo, si se puede. La actitud es fundamental, no estar detrás de los fallos y decir, joder, pues esto yo voy a cambiar y vuelvo a lo de antes porque es lo que se hacía antes. Pues no, antes también, hace muchísimos años, también se sembraban garbanzos, citos, en esta zona se hacía mucha rotación, también se hacía barbecho. Bueno, pues antes, digamos que desde la mecanización, ahí es cuando hubo un trastoque de todo lo que es la agronomía y ahí se abusó mucho del monocultivo, mucho de los abonos, también los precios lo permitían y demás. Pero bueno, estamos en una tesitura distinta, el suelo se ha empobrecido y hay que cambiarlo. Son pruebas que se van haciendo. La probeta de la parte izquierda es suelo convencional, la de la derecha es siembra directa. Digamos que hay, como hay mucho más residuo, hay mucho más
porosidad y poniendo la misma cantidad de agua, en la parte izquierda se quedaba totalmente una costra, ¿verdad? No, prácticamente no quedaba más, y la parte de la derecha, nada más que poníamos la misma cantidad de agua, pues duraba 3 segundos, donde bueno, pues vemos que la permeabilidad, la estructura del suelo, todo cambia. La verdad es que mejora la capacidad. Bueno, llegamos a las tablas, digamos, económicas. Estos costes, digamos, que eran los que hemos tenido desde 2020 para atrás, ¿verdad? Ahí teníamos unos precios más o menos tanto de lo que nosotros producíamos como de los abonos, fertilizantes y demás que necesitábamos para producir. Bueno, pues ahí hubo, digamos, que un equilibrio bastante importante y bastante bueno, y no había los vaivenes que a partir de la pandemia, pues un año sí y otro también, es lo que estamos teniendo ahora mismo en la agricultura. Digamos que los costes eran la media de un trigo, de una hectárea de trigo, una hectárea de girasol, una hectárea de cebada, una hectárea de guisantes, y la media de los 4 cultivos, porque al final lo que hace un agricultor cuando planifica la estructura y todos los cultivos que va a hacer, al final lo que se gasta en la media de su explotación, no solamente hacer la cuenta del cereal o del guisante o del girasol, hacer la media, y una explotación de siembra convencional en el monocultivo, eso es lo que es, o sea, lo que era, digamos, lo que era el gasto medio por hectárea. Luego, una explotación media de Castilla y León, en España, de 200 hectáreas, bueno, pues en el laboreo de agricultura de conservación, metiendo, digamos, la agricultura de precisión, rotación y demás, bueno, pues podemos llegar a esos costes, digamos, ya decimos, del 2020 para atrás. Ahora pasaremos a la otra tabla. Andábamos con un gasto de 67.000 euros. En monocultivo nos íbamos a más del doble en el gasto. Ahora pasamos al 2022, que es cuando pegó el golpe a nivel mundial de la pandemia, que sí que en cierto modo estuvo amortiguado porque los precios de los cereales aumentaron también, digamos que en una proporción interesante, prácticamente pues se equiparaba, digamos, estábamos jugando con las mismas cartas que antes, porque había subido los precios de nuestros productos. Bueno, pues aumentó casi el doble la media por hectárea de la siembra directa, con la rotación y demás, y aumentó no tanto como el doble, pero bueno, ya aumentó de 700 a 1.000 euros por hectárea el gasto en monocultivo. Y claro, pasamos una explotación de laboreo y conservación de 102.000 a un monocultivo de más del doble, ¿verdad? Bueno, como pasamos ya, digamos, como beneficios medioambientales, bueno, todos sabéis la reducción de erosión, niveles de materia orgánica, la estructura, biodiversidad, fertilizante, pero que eso se ve mejor, además de implantarlo aquí, eso se ve mejor pues en las parcelas, ¿no? Que cuando hacemos visitas de campo, joder, pues este suelo está que parece una almohadilla, cuando le ves bien estructurado, que ves todos los restos y demás, pues vale más una imagen que 1000 palabras. Yo, como digo siempre, en el campo no puedes poner puertas al campo, ¿no? Entonces lo que está a la vista se ve y se ratifica. Fijación de carbono, menor emisiones, para el agua escorrentía, menor contaminación. También comentábamos antes, según estaba hablando Ángel, por el tema de las zonas vulnerables, nosotros llevábamos la sospecha pues muchos años. Digo que muchos años, cuando digo muchos años, muchas años. En esta zona se ha puesto siempre pues, muchísimo girasol. Hay otras zonas que colindan que no se ponía prácticamente nada. O sea, aquí ya de toda la vida, que digo de toda la vida, desde hace 40 años, ha sido un cultivo que se ha implantado y se ha implantado muy bien. Decimos, y el efecto lo dice César también, que decimos de extraer todo el tema de los abonos que se arrastran en un cereal, que arrastran por el tema de la lluvia y demás, se van arrastrando y bajan a los acuíferos. El cultivo del girasol es como un salvavidas para el tema de los abonos, de los arrastres de los abonos. Lo que hace es un efecto tampón, lo que te hace es poner todo lo que tienes abajo, te lo sube con las raíces, te lo sube a la superficie, y entonces yo creo que es el mayor protector del medio ambiente. Por ejemplo, para el tema de las zonas vulnerables, creo que había que darle
un homenaje al girasol. Bueno, como efecto sumidero, a mayor temperatura, mayor sumidero de carbono, fijación de CO2, el laboreo continuado provoca mayor pérdida, en un no laboreo las emisiones bajan en torno a un 22%. Bueno, primero la adaptación y conservación, segundo la precisión. La precisión siempre la damos no desde un modelo de agricultura. La gente, yo no sé, ahora hay muchos que se están queriendo atraer por la agricultura de precisión, no sé con qué motivo, pero la agricultura de precisión es una herramienta. O sea, hace 10 años nos hacían una entrevista y decíamos, bueno, ¿va a cambiar esto al agricultor? Pero, hombre, va a cambiar en efectividad, en herramientas, va a ser mucho más efectivo, pero no le va a hacer un Messi de la agricultura. O sea, la precisión es una herramienta, no es un modelo. Eso tiene que quedar meridianamente claro. Si hay alguno que tiene las expectativas de que va a ser un Messi de la agricultura por hacer agricultura de precisión, que se le quite de la cabeza, porque puede ser al contrario. O sea, esta herramienta es muy buena utilizándola con buenos sistemas y con buena materia. Si se utiliza con malos sistemas y con mal material, nos puede llevar a la ruina. Eso está meridianamente claro. La agricultura de precisión, bueno, siembra variable, abonado variable, aplicación de fitosanitarios, multicontrol, hemos hecho villerías, porque, bueno, hemos llegado a hacer, pues hemos llegado a hacer hasta siembra variable, abonado variable y metiendo biotecnología en variable. Bueno, se puede hacer con los sistemas de la agricultura de precisión, se puede hacer prácticamente de todo, pero ya digo, basado desde un modelo eficiente, con buenos sistemas, con buenos productos y demás. Como vayamos a hacerlo de cualquier manera, nos podemos llevar una sorpresa muy desagradable. Los ahorros, pues dependiendo de las fincas, podemos arrancar desde un 12% hasta un 30% e incluso más. Dependiendo del sistema, que lo comento antes, para tener una pérdida mayor o menor de semilla, de abonos y demás, con el monocultivo, el laboreo tradicional, pues por el tema de los restos, de hacer paja sobre paja y demás, pues vamos a tener una mayor pérdida de semilla, una mayor pérdida de abono, no va a ser tan efectivo, y la rotación en siembra directa con menor pérdida de semilla y abono, pues bajo mi punto de vista, la agricultura de precisión necesita el sistema con menor pérdida. ¿Por qué? Porque en una rotación de cultivos, después de una leguminosa y demás, puedes bajar las dosis hasta un 50%, tanto de semilla como de abono, puedes hacer virguerías, pero en un monocultivo haces eso y te vas a la ruina. O sea, y dices, joder, es que estoy haciendo agricultura de precisión y me he ido a la ruina. Pues te puedes ir a la ruina, pero perfectamente. O sea, es una herramienta, no es un modelo. Eso tiene que quedar meridianamente claro. Variable de control, lo que es semilla y fertilización, suelos con poca productividad, con buena nascencia, dosis de siembra menor, suelos muy productivos con menor nascencia, dosis de siembra mayor. Bueno, pues esta es una parcela, digamos, donde hicimos ensayos que viendo, era un lector de conductividad eléctrica aparente, un georradar, donde bueno, pues, veía donde había más conductividad eléctrica, digamos que donde había más retención de humedad, donde había menos retención y donde había una retención media. Coincidía, después de hacer los cruces, porque todos estos mapas les hemos cruzado con mapas reales, de producción real, con la cosechadora, porque al final a ti te pueden dar 50.000 mapas y 50.000 historias, y si no cruzas los datos, pues puedes hacer unos panes como unas tortas. Hay que cruzar datos para asegurarte de todo, tienes que cruzar datos, analizar suelo también muchas veces, porque ha habido errores hasta con los equipos más sofisticados, en zonas donde son arcillas que el agua no penetra, que son salgueros, llamamos salgueros, ¿no? Que el agua no penetra, que se queda muy superficial. Pues eso, el mapa, con un equipo de los más sofisticados del mundo, te pone que es la mejor zona. Y es un gran error, porque es una zona de salguero, se encharca y no tiene suelo, no es permeable. Entonces, pero el equipo te está diciendo que ahí pongas más semilla, más abono, más todo. Bueno, pues es un error. Por eso digo que hay que cruzar datos, hay que tener la paciencia, por lo menos hasta que aprendes, digamos, un poco del tema,
de saber por dónde van los tiros y tener las ideas claras. Bueno, por la zona roja es donde menos producción, es una producción media de un año normal de 1.500 kilos por hectárea. En la zona amarilla podemos irnos a 3 y en las zonas azules podemos irnos a 5. Fijaros la diferencia que hay, ¿no? Hasta hace 10 años pues estábamos tratando todo por igual, tanto de abono como de semilla, como de todo, para coger producciones, pues como os he dicho. Entonces, desde 2015, 2016, pues ya estamos tratando esas zonas, pues unas dosis muy bajitas de semilla, muy bajas de abono de fondo, muy bajas de abono de cobertera. Estamos aumentando la producción, hemos pasado igual a 200 kilos más de producción en las zonas de 1500 y mantenemos e incluso mejoramos las zonas buenas. ¿Por qué? Porque todo lo que dejábamos, todo lo que gastábamos de más en la zona mala, se lo estamos repartiendo en la zona buena, porque el potencial de la zona buena es increíble, o sea, es que es increíble, o sea, estamos poniendo un tapón digamos, de producción a esas zonas buenas, al igual que le estamos pidiendo a un suelo que es muy pobre, le estamos pidiendo que dé 6.000 kilos. Y lo que hace es al contrario, el efecto contrario. Si estamos aumentando en semillas, estamos aumentando en abono en una zona de 1.500 kilos, te va a dar 700. La buena calibración es fundamental en todo este tipo de agricultura de precisión, que también conlleva, efectivamente, la agricultura de precisión también conlleva otros hándicaps que, por ejemplo, la agricultura convencional no lo tiene. O sea, los equipos de precisión pues son muy exquisitos a la hora de las calibraciones. Sin embargo, los equipos convencionales, pues prácticamente según viene de la casa, la calibración no la tienes que tocar. Estos equipos son muy sofisticados y la verdad es que dan algunas veces pues que hacer, ¿no? Bueno, estos son más calibraciones y demás con la abonadora. Este es un mapa, digamos, que una vez que haces una aplicación, en este caso me parece que era abono de cobertera, bueno, pues le hemos hecho el mapa, le estamos diciendo, en este caso igual era un año así un poco, digamos, que veíamos que podía ser malo, y le hicimos dos aplicaciones. En caso de que cambiaría la climatología, le podíamos hacer otra aplicación, o en este caso, pues le dejábamos como estaba. Entonces, en la zona buena, 150 de N26, 140 en la zona media y 120 en la zona más pobre. Bueno, ahí nos viene cuando arrancamos la aplicación, cuando paramos, el tiempo que estamos trabajando con ellos, la cantidad de kilos que hemos aportado en ese campo y la tasa media por hectárea de ese campo. Las unidades de nitrógeno, por ejemplo, donde se puede llegar con la materia orgánica en un equilibro alto para que haya mucha mineralización y después de la luminosa y todo eso, pues podemos llegar a unos márgenes de aportes de unidades de nitrógeno pues increíbles, por debajo de 70 unidades. ¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien? Bueno, pues sus frutos les conoceréis. Si el agricultor se da cuenta enseguida, en el momento que tú empiezas a bajar los aportes de abono, los aportes de semilla y demás, empiezan a haber bajones de producción en cualquier cultivo. Si tú lo mantienes, estás bajando los aportes y mantienes la producción, pues mejor laboratorio que ese no le hay, ¿no? Porque la prueba es evidente. Hay que estar continuamente pendiente de ello, los suelos descompactados y oxigenados. Yo lo doy tanta importancia como la rotación efectiva a la descompactación. Buena estructura y textura gracias a la materia orgánica, control eficaz de las malas hierbas, con capacidad productiva, presente frutos de buena calidad. La agricultura no es solo suelo, como bien decía antes, es economía, ecología y mucho más. Esta diapositiva es, digamos que es la más potente. Les decía, el otro día estuve en la Universidad de Valladolid, en INEA, y les hacía la pregunta, igual que cuando estuve también en el León, de toda la presentación que van a ver, agricultura de conservación, o sea, todo lo que conlleva la agricultura de precisión, la rotación y demás, que de todo lo que habían presenciado, ¿cuál era lo más revolucionario, ¿no? Bueno, pues lo más revolucionario, sin duda alguna, es esto. Lo más revolucionario es esto. El por qué en los últimos 20 años para un rendimiento medio de 4 toneladas, el aporte de 15 unidades de nitrógeno por tonelada por tonelada de trigo producido.
¿De dónde salen esas unidades? La mineralización de la materia orgánica, entre 40 y 60 unidades, la fijación de nitrógeno de la rotación efectiva de una leguminosa, estamos también entre 20 y 40, y ya tenemos ya de salida, sin salir al campo, sin mirar los mercados de los abonos, de los fertilizantes, tenemos ya en nuestro suelo, por eso digo, veíamos la diapositiva del fracaso de esa leguminosa. Bueno, pues no hay que ver fracaso, hay que verlo, efectivamente, pero no hay que ver, no es un fracaso total. Digamos que tenemos también alguna ventaja y algún acierto. Bueno, pues el acierto de esas 60 unidades, pues ahora mismo es un salvavidas para el agricultor de cómo está la situación, ¿verdad? Porque yo que sigo, igual que vosotros seguiréis, agricultores de todo el mundo, por las redes y por internet y demás, Argentina, Estados Unidos, todas las partes del mundo están igual. En todas las partes del mundo han abusado. Argentina, pues de la soja, los suelos se han empobrecido. Mira, me acuerdo que había un agricultor, digamos un chavalillo que viene de origen, es argentino, estaba formándose aquí en Valladolid, en Guinea, y me lo decía, dice, es que aquel suelo nuestro se ha empobrecido a niveles, bueno, pues que igual hace 40 años no veíamos esto. Entonces, claro, decimos, joder, pues España será distinto. Pues no, estamos igual que el resto del mundo. Igualito. O sea, ahí se han abusado de la soja, en Estados Unidos se ha abusado del maíz, o en Australia de otro cultivo y demás. O sea, estamos en las mismas circunstancias. ¿La diferencia dónde está? La materia orgánica, como veis. Bueno, pues el fósforo, la potasio, el calcio, magnesio y demás. Bueno, lo fundamental, el modelo. Lo fundamental, lo que nos puede salvar de todos los males es el modelo. Lo que sí que es cierto que en un chasquido de dedos no puedes llegar ahí. El camino es duro y no penséis que es un camino sencillo, porque no lo es. Porque te llevas golpes por todos los sitios, de maquinaria, de infraestructura, de cambiar la mentalidad también, en nuestro caso, de nuestros padres y de nuestros tíos. O sea, es un camino lleno de piedras, pero luego al final, yo que lo he vivido desde el principio, pues digamos que hasta donde llegamos, luego es una satisfacción muy grande de decir, joder, han merecido la pena todos los golpes que nos hemos llevado y todos los disgustos han merecido la pena, ¿no? Y que bueno, es importante también que haya voces como César, como la de Ángel, como la mía, que digan que bueno, que hay expectativas y que se puede mejorar y que hay vida después, ¿no? Hay vida. Estas son, digamos que son pruebas solamente en semilla y en abono de fondo, en abono de cobertera, dentro de una misma parcela, de una misma rotación. La prueba se ejecutó en 2019, lo que pasa es que como nos llamó la atención tanto los precios del 2022, en este caso pasaría lo mismo, o perdón, en este caso pasaría peor, porque el precio del cereal abajo a la izquierda, en el 22, estaba en 270 a la hora de hacer la diapositiva, y ahora estamos hablando de 70 o 80 euros menos por hectárea, por tonelada, ¿vale? Entonces, digamos que venía del nuevo cultivo, lo único que la parte izquierda estaba en agricultura de conservación, en siembra variable. Las medias que veis ahí, 260 de semilla, 150 de abono, 200 de cobertera, son las medias, no quiere decir, en la zona buena igual estaba de semilla a 200, en la zona mala estaba a 100, y eso. En el abono localizado lo mismo, en el abono localizado igual estábamos 50 kilos por encima en la zona buena, y 100 kilos en la zona, y por debajo en la zona mala. En abono de cobertera, la misma operación. Y en la parte de la derecha, lo que tenemos es una siembra convencional, con los kilos que convencionalmente se hacen, el abono en fondo, en superficie, de la forma convencional, y el abono de cobertera en superficie de la forma convencional. Sí que es verdad que la primavera, o sea, el invierno y los primeros meses de primavera, la parte de la derecha tenía un índice NDVI, que le llevábamos el seguimiento vía satélite, que se salía del mapa, o sea, nadie daba un duro por la siembra variable, la parte izquierda. Digamos que esto llegaría a 1,09, entre 1 y 0,9 de lo que es la visión del satélite, ¿vale? Del índice NDVI.
y la parte de la izquierda estaba entre 0,4, 0,6. Quería llegar a que esto se hubiese rematado de maravilla, por ver el potencial, porque yo lo sé, el potencial había sido el mismo, te lo aseguro, y si quieres lo podemos hacer donde tú quieras. No, que yo quería llegar ahí, yo quería haber llegado ahí, sí, pero yo quería haber llegado ahí, pero la climatología no nos deja llegar ahí. Fallecer, ¿sabes? Y hay 50.000 pruebas de estas. Pero que interrumpa, yo ese ejemplo lo he vivido en mi casa. Y en 2021, que viene un año muy bueno, yo logré rendimientos en trigo en una zona de mi explotación de cerca de 8.000 kilos de media por hectárea. Y si uno hace una cuenta fácil, para producir una tonelada de rendimiento en trigo, según la bibliografía de la que disponemos, necesitamos 28 unidades de nitrógeno. Eso supone, echando una cuenta fácil, que tenéis que aplicar 860 kilos de un nitrosulfato amónico, cuando yo ese año aboné con 350. ¿De dónde he sacado el trigo el resto de nitrógeno para llegar a esa producción? Exacto. Ahí está la... Pero de todas formas, en general, cuando tú haces ensayos de fertilización, cuando saltas de los 7.000 kilos, la relación no siempre es 30 unidades por tonelada de grano. Cuando me equivoco, ¿vale? Ahí disminuye. O sea, no quiere decir que un trigo de 10.000 kilos necesite 300 unidades. ¿Me explico? Entre las 7 y las 10 toneladas no hay ese consumo. Porque hay otros factores que intervienen bastante. Yo muchas veces me pregunto... Es que la realidad... Para mí no tiene sentido que en una zona que cojas 1.400 kilos de trigo aportes semejante cantidad de nitrógeno. No, esa parcela estaba preparada para dar 6.000 kilos. Sí. Pues sí que la reproducción sería, ¿no? Claro. Pues como ha pasado hace 3 días. Ya, pero es que eso es normal, ¿eh? Eso es normal. O sea, que nos tenga... Yo siempre he dicho que si no llueve, que nos haga una temperatura de 18 o 20 grados. Porque como vaya y nos caigan 10 días de 35, adiós. Y eso lo tenemos, o sea, la espada de Damocles la tenemos año por año así, o sea, tal cual. O sea, pero es que todos los años, o sea, que venga un año como el año pasado, pues es una cosa excepcional, no, lo siguiente. Pero ¿qué medida de rendimiento tiene? Un año normal, pues que puede andar entre 4.500, 5. Es una tierra franca, no es la Bureba, pero es una tierra franca. 4.500, 5 te lo puede dar, ¿sabes? Y ya te digo que yo apostaba todo al caballo de la derecha. A finales de abril, principios de mayo, todo a la derecha. Sin embargo, luego, según también, claro, me favoreció, me está diciendo los niveles de aporte, tal, pum, pa. Pero claro, podía haber sucedido lo contrario. Yo lo que quería haber visto también lo contrario. Quería haber visto el potencial a tope. A decir, bueno, pues ¿a dónde llegamos? Con una y con otra. Si llegamos al mismo sitio, pues fíjate qué gozada. Me hubiese llevado más satisfacción que esta, todavía. O sea, a las dos apuestas que apostaba. Y seguramente que me lo iba a llevar. Pues yo no tengo esa experiencia en términos de datos, pero ese año los vecinos lograron la misma producción que yo. O sea, si ese es el tema al que queremos llegar... Que sí, no, pero que apostábamos a las dos. No lo puedo probar con... Apostábamos a las dos. No Salió esta. aquí, pero... Ojalá hubiese salido la otra, pero porque mis vecinos hubiésemos visto más cosas. Bueno, estas son pruebas también que seguimos haciendo. En este caso lo hicimos en un pueblo de al lado, Villaconancio, donde se mapeó una zona con el Sorradar. Hicimos unas hectáreas de forma fija y otras hectáreas de forma variable. En la zona fija, pues nos gastamos un 35% más de semillas, bueno, se gastó Oscar un 35% más de semillas, para coger un 12% menos de producción, ¿verdad? Y luego también una cosa bonita de ver era, según estábamos dando la primera vuelta con la cosechadora, donde en la siembra fija, bueno, pues eran como olas del mar, ¿no? Marcaba la zona buena, el girasol muy alto, llegaba a la zona mala, se había quedado muy bajito, la zona, esos son cosas pues, que lo tiene, que si no lo ves en directo, pues no lo ves, es así. Entonces, la satisfacción fue de que cuando nos metemos a la zona variable, pues era todo, las cabezas estaban a la misma altura, tanto las zonas malas como las zonas buenas, ¿verdad? Y decimos, joder, pues el sistema funciona.
Y bueno, sin más, te ahorras un 35% de semilla con el precio que está la semilla y sacas un 12% más de producción, que al final son 70 euros por hectárea, pues chico. Bueno, ahí está Óscar, que lo pesamos, además de saberlo, sacarlo con el monitor, se llevó remolque por remolque, lo partimos, se llevó remolque por remolque a la cooperativa, se pesó la forma fija, la forma variable y la diferencia fue, pues, y bueno, como ventajas, pues lo que hemos dicho, ¿no? Menos coste de explotación, mayor tiempo disponible de uso de la maquinaria, menor, como habéis visto, menor capital de riesgo, mejor retención de agua, menor consumo de fertilizante, mayor control de las malas hierbas por el tema de cambiar los cultivos y meter distintas materias activas en fitosanitarios y no hay resistencias porque cada vez estamos cambiando de materias activas, no es como un monocultivo que estás continuamente metiendo la misma y las resistencias que hay pues ya están ahí en campo y eso va a ser muy doloroso de poder soportar. Mayor productividad para evitar solapes y dobles pasadas, ajuste potencial de cada tipo de suelo, menor consumo de combustible, mayor vida microbiana, como habéis visto, mayor vida útil de la maquinaria y al final, pues mayor rentabilidad. Y como inconvenientes, pues es muy importante querer innovar, estar dispuesto a llevarse todos los golpes habidos y por haber, maquinaria específica, mayor seguimiento de cultivos, ya no podemos hacer lo que hacían nuestros abuelos y nuestros padres, de bueno, ya iré a hacer una labor que me espera el cultivo, no, hay que ir a verle antes de hacerlo, mayor definición de tiempos y mayor profesionalidad. Y bueno, esta diapositiva la hice en el 22, que fue cuando el tema de la pandemia, pero estamos en una situación mucho peor que la de la pandemia. Es imprescindible implantar estas técnicas que supongan ahorro de costes, mejorando lo posible, lo que hemos dicho, los insumos. Al final lo que queremos es sobrevivir, ¿no? Muchos años lo que queremos es salir vivos de esta. Y este año es de eso, ¿no? De ver si podemos salir vivos de esta. Y nada más. Por mi parte, muchas gracias por la atención y si tenéis más preguntas de ese tipo, pues me encantan, ¿eh? A mí me gustan más las preguntas, estar hablando. Me gusta, ya. Ya, pero yo no busco eso. Yo no soy una empresa. Claro, es que, a ver, la mayoría, hasta hace poco, la gente que estaba aquí eran de empresa. Me lo dijo también un profesor de la Universidad de León. Dijo, qué pena no haber hace 20 años o 30 o 40 gente así, ¿no? Ahora no, ahora hay alguno aquí que se sube, como César, como yo, y bueno, pues hacemos comparativas no para vender nada. No, nosotros no vendemos nada. Entonces, claro, no lo veis igual, no lo vemos con los mismos ojos. Yo siempre cuando... Yo tampoco vendo nada. Ya, pero que yo siempre cuando he ido a hacer alguna cosa, siempre el defecto mío ha sido colocarme en la silla del de frente y en la mía a la vez. Por momentos, estando hablando con él, es un defecto mío. Pero yo sé lo que yo haría y lo que intento hacer. Entonces, es distinto. La mirada mía es de agricultor, no es de una casa comercial, que vendo nada. Lo que hago yo es cosas mías, buenas mías, para yo aprender. Luego lo traslado, el que lo quiera que lo coja, el que no. Es así. Esa comparación que has hecho, tendréis experiencia en el regadío. Es decir, que se ha sacado el tema de azurado y problema de sequía al final del ciclo. Pero en el regadío, ¿qué pasaría con ese abonado que se ha propuesto y que se está discutiendo? Bueno, en el regadío te digo que también estamos haciendo lo mismo. O sea, hubo unos años que no, pero ya llevamos unos años que hacemos lo mismo en el regadío que en el secano. Implantamos también los mosquitos. A ese exceso de abonado y respuesta en la producción, ¿no? Que en el regadío no se notaría tanto, pero los resultados no van a ir en contra de la agricultura de conservación, que se mantienen. Pero exacto, no. Exacto. Vas más a lo seguro. Digamos que lo que haces es como jugar más a caballo ganador, porque las expectativas, si las subimos muy altas, también es mucho riesgo y luego también te puede salir mal, ¿no? Entonces, vamos más a conservar. También en el regadío vamos a ser conservacionistas, de conservar. Pero es que al final, la componente más importante que buscamos es la economía. Esa es la base.
yo en mi caso concreto puedo presumir que como mínimo producto lo mismo que el convencional. Exacto. Pero mi cuenta de costes no tiene nada que ver con la de combustible. Exacto. Eso que he comentado antes de la experiencia vivida en 2021, los agricultores allí en mi zona abonan con 400 kilos de noche de 18 y otros 400 kilos de nitrato amonicotal. Fíjate, pues ya te vas a 2.500 kilos. Cuando yo, ese año, esa producción era con 350 kilos de nitrato amónico. Pero han tenido que ir subiendo porque van empobreciendo, porque se va empobreciendo el suelo. Como les digo yo a muchos que, no, es que la sima ya produce menos. Y yo, bueno, vale, vamos a considerar que tiene razón que produce menos. Pero al final me cuentan ingresos menos gastos. Claro, claro. Pero que tú mismo estás diciendo, en zonas donde se abonaba, claro, en zonas donde se abonaba hace muchos años, efectivamente, en zonas donde se abonaban 200 kilos, ahora, a día de hoy, después de 20 años, se están con 400 y 450. ¿Y por qué? Para mantener la producción, e incluso menos. Joder, pues es blanco y en botella. Economía y cuidado del suelo. El suelo está jorobado, lo has estado haciendo pues como los argentinos hoja tras hoja, como los australianos la misma operación y los americanos la misma, o sea que es lo mismo, es que estamos igual. Dime, Belinda. Ángel. Una parte de la, eso es lo que se estima que puede extraer. Y de eso hay que restar, porque luego está ahí. Pero fíjate, esos datos, yo como técnico, ¿quién los investigó y cuándo? Porque a lo mejor con las variedades actuales que tenemos, resulta que a lo mejor hay que hacer una revisión de esa. Correcto. Sí, señor. He dicho que 30 kilos por término medio, que Sí. pero que se refiere a las extracciones, no a lo que hay que aportar. Sí, pero lo que dice César, efectivamente, a día de hoy hay que hacer tanto número a día de hoy. Las extracciones empezaron justamente por ahí, he dicho, ¿cuánto extrae? Pues vamos a ver cuánto contiene la proteína que extrae. Esa cuenta que. Porque dependiendo de la proteína, las extracciones cambian. Claro. Date cuenta, ¿cuándo se ha hecho un análisis de suelo por diferentes zonas en la vida? Esa cuenta Y lleva la ciencia y la investigación siglos y no se ha hecho nunca. Se está haciendo ahora. Sí, es increíble. ¿Por qué abonamos con la cantidad que abonamos? Porque tenemos un rendimiento esperado. Correcto. Resulta que el año que estamos comentando, Fíjate, este año el rendimiento que esperábamos en febrero pues era como el año pasado. ¿Cómo haces un balance de esos con esas expectativas? Y ahora te puedes quedar igual en un año por debajo de 3.000 kilos, vamos a poner. O sea, estábamos hablando de 5 y tú le dices al ministerio, no, yo voy a abonar para 5 y luego voy a recoger 2.500. Y estábamos a un mes y medio, hace mes y medio. Cuando habla de hacer una estimación de lo que necesita, una de las cosas que dice es cosecha prevista. Claro, ¿cuál es la cosecha prevista? ¿Cómo hay que hacer la estimación? Claro. Pues no puede ser ni optimista ni pesimista, tiene que ser realista. Exacto. Claro, no Ya, puede coger todos los años 3.000 kilos, porque no, porque hay una cosa que penaliza, que son las pérdidas, pierden mucho, porque se aportan más de lo que se necesita. Y lo del monocultivo este año, por ejemplo, lo que consigues, porque lo ves al vecino y tal, lo del monocultivo vendría el año como vendría, ya podía venir de 6, que no iban a pasar de 3. El monocultivo va a ser así, o sea, vendría el año de 6, no iban a pasar de 3. Era así. No sé qué tipo de aporte hace, si de acción neta, 2. Lo digo porque, claro, ahora vamos a hablar de las correcciones laborales. Si te vas a la liberación neta, puede tener ventajas. O distribuye más en el momento de requerimientos. ¿Sí? Me imagino que también tienes un inconveniente, ¿no? Porque si haces el abono muy pronto, ya no tienes la posibilidad de corregir. No puedes decir, vamos, no. Correcto. En ese sentido, para eso te cantáis, ¿no? A ver, en las fórmulas nitrogenadas se están metiendo en fórmulas, se están metiendo aportes de algo de liberación. Digamos que como un mix. Diferentes productos, pero también llevan parte de la cápsula de... En ese sentido, de no poder ser algo... Bueno, para que aguante un poquillo más y
si viene el año, la primavera lluviosa, pues te puede aguantar un poquito más y demás. También por el tema del suelo y demás, y todo lo que sea bueno para el suelo, pues Entonces, Eusebio, ¿tú haces las aplicaciones de nitrógeno escalonadas o aplicas todo el nitrógeno de una vez? dependiendo de los años. Claro. Dependiendo de los años. Sí que es verdad que en las fórmulas, por ejemplo, en abono de fondo siempre nos cansamos de repetirlo, pues que el 90% de las formulaciones vienen muy altas en el abono de fondo de nitrógeno, cuando no es necesario en el abono de fondo. Te está restando luego para el aporte de cobertera, para el límite de unidades, te está restando un tanto por ciento que no es necesario. Yo no sé por qué las casas pues no hacen formulaciones bajitas de nitrógeno o nulas en el abono de fondo, sabiendo lo que hay, sabiendo las limitaciones que vienen a futuro y demás. Yo no sé por qué, pero llevamos así un montón de años y no hay manera de bajar. Antonio, sí. El tema de la descompactación, que has dicho que es importante, ¿utilizas algún descompactador? Lo que utilizamos, que nos funciona, digamos, es cuando nos toca el cultivo de girasol. En camelina no lo hacemos porque, bueno, llevamos ya años con camelina y no lo hacemos todo, cuando nos toca camelina lo hacemos todo en siembra directa, pero cada 4 años que nos toca el girasol, por el tema de la descompactación, hacemos una pequeña labor con un chisel de 20 centímetros, que no rompe la estructura del suelo, y con eso nos sirve para, por ejemplo, el año pasado hemos tenido que pasar con la abonadora, con el carro de herbicida, con la cantidad de agua que había en primavera, pues todos los rodales, pues ahí están. Eso sí, inevitable, con las máquinas que son de pesadas. Por eso yo doy tanto valor y tanto, digamos que si queremos que la agricultura de conservación no fracase, como en otros sitios está fracasando, igual en Argentina o en Chile o en cualquier lado, que se ataje lo de la descompactación. Yo no digo de meter un ripper de 1,5 metros, porque no te hace falta. O sea, con 20 centímetros, una reja totalmente excavadora que no hace daño prácticamente nada, te penetra los 20 centímetros, que es donde tienes la compactación de las roderas, y es sobra y basta, no te hace falta. Sí, lo más fino posible, lo que menos perturba el suelo. Con eso es más que suficiente. La estructura del suelo queda como está, pero haces la descompactación y te evita que fracase la agricultura de conservación, porque si mañana fracasa la agricultura de conservación, va a ser por la compactación. No me cabe la menor duda. Quería abundar un poco en el tema de la compactación, ¿no? Criticaba de las fisuras que se hacen, que había que taparlas. La mayor labor que se hace es lo que es la mecánica del suelo, que es cuando hay pérdida de humedad y cuando se hincha con el agua. Esa es la mejor descompactación que puede haber, aunque la veamos un punto negativo de que la semilla se puede caer por esas grietas. Ese es el laboreo de verdad. Yo muchas veces en este mes de último de mayo y junio me he metido en parcelas de años de sequía y cogía una esquía que ya estaba formada y tenía una profundidad, la grieta de mi rodilla. Sí. Es decir, que eso se está haciendo el laboreo en realidad. Y a veces no lo entendemos así. Yo creo en eso y en dejar proliferar las lombrices y la fauna, que al final es un trabajo también. Eso, yo creo que no hay apero que haga una labor. Y hace dietas principales y secundarias y eso es el mejor laboreo que hay de mañana. Lo que sí que es cierto es que dependiendo de la pluviometría funciona mejor o peor. Yo digo que en zonas de 600 litros por metro cuadrado, ahí no hay problema. Ahí puedes hacer lo que quieras. Pero ya en pluviometrías por debajo de eso, ya hay años que no tenemos más de 200 litros o 250. Entonces, no sé, es muy complicado. Sobre todo para un cultivo como el girasol, que la raíz es pivotante, pero no es un taladro percutor. O sea, taladro percutor no. Ya hablaba en general, Ya. De por qué funciona la agricultura de conservación. Hay un tema que se llama la densidad aparente del suelo y se mantiene de esa manera con las raíces y con la mecánica propia del suelo. Entonces, eso ha sido válido para cualquier agricultura, la de conservación y la de producción, la productivista, ¿no? O de laboreo. Siempre el laboreo, en la escuela de agrónomos siempre se ha dicho mejorar la densidad aparente. Es el objetivo del laboreo, ¿no? Pues ahora también en la agricultura de conservación la densidad aparente la mejoramos con el sistema radicular y con la mecánica del suelo en función de pluviometrías
Y las heladas, que habláis de Argentina, y todo, ahí tiene muchos problemas porque hay zonas en las que no hay heladas, este año, y no por se ejemplo, hincha y no nieva. sí, este año, por ejemplo, se han marcado mucho las roderas de labores y demás, por eso, porque no ha habido heladas y no, las heladas lo que hacen es descompactan el suelo, efectivamente, y demás. Pero este año, como no ha habido heladas, pues hay muchas roderas marcadas en parcelas donde han hecho labores y demás, y hay muchas roderas que se ha perdido el cultivo, pues eso, porque la helada no ha sido lo suficiente potente este año para esponjar el suelo, efectivamente. Hay otro tema, es que ahora los marcos de baja presión son casi imprescindibles en siembra directa, porque impactan menos, con más superficie de apoyo, al tener menos presión, hasta menos compactación, y incluso pueden trabajar en condiciones más difíciles con los marcos convencionales. Y hay otra cosa que es un poco más complicada, porque claro, se aplica la tecnología de precisión, que es el tráfico controlado, intentar hacer que los anchos de las máquinas sean proporcionales. En parte, una máquina que es la sembradora, que tiene tan ancho, intenta que las demás máquinas sean proporcionales a ese ancho. Si hay una bola de 4 metros, intenta que la barra tenga 12 y 6 metros, la barra exactamente igual, intentar concentrar las pisadas, porque es preferible pisar 3 veces en el mismo sitio que 3 veces en el sitio distinto. Y si ya tienen unas rodas muy localizadas, puede utilizar algún apero de compactador solamente para donde quede la rodada, no a toda la superficie. Bueno, teóricamente, la zona mía, por ejemplo, que yo veo es la norma de tiempo, la escuela es muy parecida, la mancha ocular. Entonces, teóricamente, para que no haya senos de fosforela, es el laboreo. Entonces, con la siembra directa, ¿tenéis ese problema aquí o no? Yo creo que todos los males vienen, yo creo, los del monocultivo, principalmente el monocultivo. Y el aporte de cantidades ingentes de abonos y demás. Yo creo que por ahí vienen los problemas. Como aquí no hacemos paja sobre paja, que estamos continuamente cambiando de raíz todos los años, esa enfermedad, por lo menos este año, es muy típica de años más bien húmedos, sobre la zona mía que hay 30 años más que el año pasado, que es desde enero hasta ahora. Sí. Pero cuando tú siembras, algunos lo han dicho en la ponencia, digo sobre trigo, como si sobre otro tipo de desastre. Luego lo vamos a ver en campo, luego lo vas a poder apreciar. Si vamos a ver alguna de trigo y demás, vas a ver que no hay nada. Sí que he visto que en la siembra directa, habéis, lo que tú has dicho, que vais a una separación de 22 centímetros. 25. A haber más aislamiento. Efectivamente. Ahí. Tiene el problema que si no tienes las malas hierbas controladas, claro, entra más la luz y eso prolifera, que eso es un jardín. Entonces, los pros y los contras. Y pasar su sumador. Yo creo que no es conveniente porque la descompactación la haces con un apero de 4,5 metros, de 5, de 6, con 20 centímetros. El descompactador, pues yo que sé, para un cultivo como una remolacha, una patata, un tal, pues a lo mejor le veo, pero para cultivo de secano, todo lo que estamos haciendo no es necesario, porque te ahorras cantidades ingentes de horas de tractor, de gasoil, increíble, puedes hacer el triple. Y es cierto que en agronomía siempre decían descompactador y te ibas la cabeza al ripper de 1,5 metros, pero es que no es necesario, es que con 20 centímetros no cambia la estructura del suelo, no haces daño al suelo y no haces daño al bolsillo y está descompactado perfecto. Pero se permite trabajar esos 20 centímetros. Sí. No. A ver, pero ¿ha hablado de la PAC? No, yo no he hablado de la PAC. No, he entendido que si me permitía hacerlo, pero sí, en el tema del girasol sí. No, eso no lo puedes meter, claro. Eso no lo puedes meter, claro. En teoría, a ver, que no lo permiten, a lo mejor es por lo que te digo, que no lo saben. Si no lo permiten es porque no lo saben. Si supieran que el destino de la agricultura de conservación va ligado a la descompactación, pues seguramente que lo habían puesto.
bajo mi punto de vista. Donde yo trabajo, por lo menos, soy de Navarra, los técnicos que aceptan o no aceptan, lo que te explican es que un descompactador como tal, que no rompe la estructura de arriba y que deja el rastro tal cual, que está ya permitido en una sigla de cristal de comercial. En cambio, un chisel que ya mueves y... No, pero es que queda, yo digo que no se mueve nada. O sea, con un chisel, con esa reja que digo de excavadora, no hace movimiento nada. Lo que sí que hace movimiento, un descompactador, un descompactador hace, quiero decir, ¿sabes? No, un gigabao que mueve abajo, pero arriba va a tal cual. Y el que tiene O sea, valor estoy hablando también. de efecto visual, yo comentaba por ejemplo, el tema de Ya. cumplimiento de Es una lástima que la próxima charla no se puede dar porque llevaron un funcionario del ministerio que hizo anteriormente que había muerto su madre hace nada y no podía venir, porque muchas de las dudas, yo creo que en el diseño original del corregimiento no se podía lograr, pero al final creo que se ha metido una excepción del laboreo a una determinada profundidad. Sí, creo que sí. la línea de Sí, con el street team, efectivamente, el street team. Sí, luego se absolutamente lo el street team. Pero al final se lo quería lograr. Por eso sí que es verdad que es importante que aquí haya gente del ministerio. Hasta una Igual mano. hay muchas preguntas de Navarra, porque las preguntas al departamento de Navarra y preguntan al ministerio y para que siempre se tenemos tropeado que Sí, es verdad. ninguno te escribe un correo en el que te dice No, nadie da el paso. En ningún sitio, no aquí, en ningún sitio. Yo casi quiero recordar No se puede. Porque cuatro no se puede. Lo único que puedes hacer es la cosecha y meterlas en el agua. ¿Ha habido alguna excepcional? Ahora mismo no Yo creo que nada, sí, es verdad que yo creo que nada, pero vamos. hay años excepcionales. El año pasado que la Junta, eso ya a nivel autonómico, se permiten excepciones. Pero ahora mismo en P4 no se puede hacer nada. y las gradas estas de No. Solo lo que entre con la sembradora, la labor de sembradora. Yo creo que se debería algo, Algo que se puede hacer algo también algo confundido. Una cosa es la ley AN6, condicionalidad, que ahí sí que se ha permitido flexibilidad, que antes se decía desde la cosecha hasta el 1 de septiembre, que se considera el comienzo de la siembra, ahí no se permitía hacer volteo ni nada. Y ahora sí que se permite la labor vertical, la vertical que no hace volteo. Ese ha sido el cambio que se ha producido. Pero no, eso es condicionalidad. El que se quiera coger la ayuda del ecorégimen, con repetición 25 euros más, es totalmente distinto. Lo que se te está compensando es no hacer la labor. Yo no digo que esté bien ni mal, ¿vale? Yo digo cómo es la normativa. esa de la ley es una ley de fondo como la ley, porque lo mueve también. Solo puede entrar la sembradora, hacer la labor de la sembradora. Desde que cosechas, la única labor que puedes hacer hasta el siguiente cultivo es la sembradora. Sí que se puede empacar y eso, claro, porque no mueves el terreno, ¿vale? Pero no se puede hacer labor ni superficial, ni mucho menos volteo. Bueno, como decía Jesús, como no está nadie del ministerio, pues no... Estaría bueno, sí, que estaría bueno que lo escucharía el hombre este, pues lo que pueden ser las pegas y las Yo creo que controversias. la clara de sincero, como has dicho, que hay mucho desconocimiento de lo que en realidad es, Claro. desde el punto de vista profesional, Claro. lo que es mejor. Claro. Porque está claro que este tipo de práctica es mucho mejor. Yo creo que es en el fondo lo que se persigue. Pero la normativa viene de Sí. no se adapta a nivel estatal. Así que sí. Y luego muchas veces la pegada tiene incluso el propio Estado como Bruselas, porque ¿qué tiene que ver la agricultura dentro de la escuela de nada? Exacto. Como he visto con Olivar, con todo esto, que tiene un desconocimiento total. Así es. Y ellos creen que van al objetivo, pero en realidad no te están permitiendo los caminos. Pero no van a la realidad, exacto. Y bueno, para eso estamos nosotros, para poner la realidad encima de la mesa. El problema que tenemos es que la PAC está más pensada en los países del norte de Europa, países que llueven 800.000 Claro. litros, y no está pensado para el clima mediterráneo, que llueven 400, 500 litros. O 200. O 200 o 300. Hace unos meses, una buena cuenta en Albacete, que llueven 200 y pico litros. Estaban casi en el límite de poder cultivar. Es que eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con Alemania, con Holanda, con Inglaterra, o con el norte, o con Francia, casi toda Francia. Yo pienso que la idea es hacerse con el culo, porque lo que están viendo es el tema de la siembra directa es no tocar fotodetener al suelo. Por eso no se puede tocar. Sin embargo, estamos en convencional, si podemos hacer una labor de 12 centímetros
hasta septiembre, no voltea. O sea, ¿por qué en la convencional sí Y en la siembra directa? Porque en la siembra directa pues tampoco se ha puesto en valor lo que es la respiración del suelo, o sea, lo que estamos hablando de la compactación, eso no se ha llevado a ningún sitio. Entonces, no lo ha oído, quien lo tiene que oír no lo ha oído nunca. Más que nada, el que ha hecho la ley, ha dicho, no, es que esto es conservación total. Ya. Por tanto, no lo tocan. Los animalitos están a su punto de vista. Pero si se cae el sistema por ese detalle, fíjate tú. Lo que está claro es que la agricultura de conservación es un método, una filosofía, o sea, no es un dogma. Es decir, ahí no tiene los principios inamovibles e intocables. Evidentemente hay que adaptarse a las condiciones y al año incluso. O sea, que hay un año seco, un año húmedo, que son cosas que te obligan a no tener una estructura absolutamente rígida. Tú sabes que la línea de la agricultura de conservación, que eran decados por eso, durante los años, es que en Chile empezaba en la 1200. Es que hay jornadas. Esa precipitación le caía al progreso en invierno. Es que Luego le pasaba lo que a nosotros aquí yo este siempre he año. dicho que con 600 litros puedes hacer en siembra directa lo que quieras. Girasol puedes hacer en siembra directa.